Hay ciertas situaciones en nuestra vida que a veces no van a ser favorables, no nos van a beneficiar y no nos van a ayudar, no nos van a impulsar en cierto aspecto si lo vemos con los ojos terrenales, si lo vemos con los ojos naturales. Tenemos que entender que nosotros caminamos por fe y no por vista. Y la Escritura enseña que muchas veces grandes hombres como grandes mujeres de Dios en la Escritura nos enseñan que hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo que Dios les había mandado. Pero dice que siempre al momento de que ellos estaban por hacer la voluntad de Dios, se levantaba oposición, se levantaba un conflicto, se levantaba un problema. Y en este pasaje bíblico usted puede ver aquí a Jesús con los 12 yendo en una barca a predicar la palabra de Dios. Y en medio de este viaje, dice la Escritura que Jesús se durmió. Jesús dormía, estaba acostado. Y mientras él dormía, dice que se había levantado una gran tempestad en el mar. Se había levantado una tormenta. Yo no sé qué tipo de tormentas o qué tipo de tempestades se han levantado contra tu vida. Pero déjame decirte que Dios es poderoso para darte paz en medio de la tormenta. Dios es poderoso para sostenerte mientras tú sientes desfallecer. La palabra de Dios nos enseña que muchas veces nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, el diablo se va a levantar. Se va a levantar guerra, se va a levantar conflicto porque estamos obedeciendo, porque estamos caminando en el sendero que Dios nos ha marcado, estamos obedeciendo, nos estamos sometiendo, nos estamos sujetando a lo que Dios nos ha dicho y estamos obedeciendo lo que su palabra nos declara. Y es algo tan importante que sepas esto, porque en medio de todo el conflicto y la batalla que estés atravesando, en medio de la tormenta que estés viviendo, Dios te dará la calma que necesitas. Dios te dará la paz que necesitas. Dios te dará las fuerzas y la confianza que necesitas para que le creas al poder de Dios, para que le creas a la manifestación de Dios, para que le creas a la salvación que el Señor tu Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús. Los discípulos y Jesús estaban yendo a predicar la palabra y se había levantado una tormenta. No hay nada que no esté en la voluntad de Dios. Es lo que quiero que entiendas. Cuando Dios te da una palabra, también el diablo te persigue por esa palabra. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Por eso es importante que sepas que cuando la batalla y la lucha se levanta en contra de tu vida, en contra de tu familia, déjame decirte que el Señor está esperando la reacción y la actitud que tú tomas en medio de ese conflicto y de esa batalla que estás viviendo. Él quiere ver cómo tú reaccionas ante una situación como esa, porque Dios nos llama a nosotros a tener paz en medio de cualquier tormenta. Dios te ha llamado a ti, Dios te ha escogido, porque tiene un propósito que manifestar en tu vida. Por eso el Señor desea que tú entiendas y comprendas que tú no estás en este mundo por coincidencia, por casualidad. Tú no fuiste un error de tus padres. No, tú estás aquí porque así fue la voluntad de Dios. Así fue el Señor que te ha permitido atravesar todo tipo de circunstancias. Y en medio de esas circunstancias y en medio de esas tormentas y esas oposiciones que has visto alrededor del caminar con Dios, es nada más y nada menos para que el poder y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero tienes que creer, tienes que confiar, tienes que saber esperar. Los discípulos, los apóstoles, dice la Escritura que mientras veían esta tormenta se amedrentaron, tuvieron mucho temor, tuvieron mucho miedo, se quedaron muy intranquilos, estaban muy turbados. Y naturalmente uno se puede afligir en medio de una tormenta. Naturalmente uno se puede angustiar, se puede desesperar a veces y puede estar como ansioso o ansiosa porque está atravesando algo que no ha vivido antes. Es verdad, estas cosas pueden suceder, estas cosas pueden pasar, pero tienes que aprender a dormir en medio de la tormenta. Tienes que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Jesús dormía mientras estaba en la tormenta. Ay, Dios mío. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba lleno de paz.
durmiendo. Dice la Escritura que los discípulos le levantaron al maestro. Miren lo que enseña en el versículo 37 de Marcos capítulo 4. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Jesús estaba durmiendo. Dios mío. Muchos de ustedes necesitan dormir confiados en las promesas que Dios les ha dado. Las promesas que Dios te ha dado por medio de su palabra. Esta promesa no perece. Esta promesa no es mentirosa, no es engañosa. Esta promesa es genuina, es verdad, es real. Y lo que Dios promete en su palabra, como darnos sanidad en medio de la enfermedad, como darnos abundancia en medio de la escasez, lo que Dios promete en su palabra, como darnos consuelo, darnos perdón y salvación, debemos de creerle a lo que su palabra nos enseña y nos dice. Porque si nosotros no creemos y dudamos acerca de lo que Dios ha declarado por medio de su palabra, entonces no vamos a ver la manifestación completa, no vamos a ver la plenitud de Dios obrando en nosotros. Es necesario, aleluya, es necesario que aprendas a dormir en medio de la tormenta. Es necesario que aprendas a tener paz en medio de la tormenta. Es necesario que aprendas a tener paz en medio de cualquier oposición. Es necesario que tengas la paz en medio de cualquier batalla, de conflicto que se levante en contra de tu vida. Es necesario que tengas paz en medio de cualquier circunstancia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz hará que todos nosotros nos mantengamos confiados y esperando en lo que Él nos ha declarado, en lo que Él ha prometido. Si Dios te ha prometido que va a salvar a tus hijos, tú tienes que seguir creyendo y confiando de que Dios va a salvar a tus hijos. Tú tienes que creer y confiar que el Señor va a salvar a tu familia, a los tuyos. Que si ya estás en el sendero, si ya estás en el camino, por favor no voltees atrás. Por favor no mires atrás. No mires la tempestad, no mires la tormenta. Mira a Dios en medio de la tormenta. Mira a Jesús en medio de la tormenta, porque Él se va a manifestar, aleluya. Él se va a glorificar en medio de esa necesidad. Él se va a glorificar en medio de esa enfermedad. Él se va a glorificar en medio de esa etapa, de esa tormenta, de ese proceso que estás viviendo, porque poderoso es Dios para hacer cesar la tormenta en tu vida, para hacer que los problemas se quiten de tu vida. Dice la Escritura que Él dormía, y los discípulos turbados, llenos de angustia, llenos de temor. Quizás duermes con mucho temor, quizás duermes con mucha inseguridad, quizás no estás confiando completamente en la palabra que el Señor te ha declarado. No estás confiando en sus promesas, pero yo he venido a decirte de parte de Dios que aprendas a esperar en Dios en medio de la tormenta. En medio de esa tormenta tienes que alabar. En medio de esa tormenta tienes que clamar. En medio de esa tormenta tienes que orar. Ay, Dios mío, en medio de la tormenta Dios se va a glorificar, pero abre tu boca, no la cierres, abre tu boca. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Invoca su nombre, clama su nombre, y vas a ver la salvación del Señor. Vas a ver la bendición de Dios. Lo que quiero decirte es que la tormenta ha sido provocada porque el enemigo quiere que tú no tengas fe. Quiere que no se cumpla la palabra que ya Dios te ha declarado. Y hay una palabra de salvación y hay una palabra de gracia y de bendición que Dios nos da a todos nosotros por medio de su palabra. Y el enemigo sabe el potencial que tú tienes, sabe para dónde Dios te va a llevar. Por eso que la tormenta se levanta, por eso que los conflictos se levantan, por eso que las guerras y la batalla se levantan. Pastor, pero es constante, pero tienes que alabar en medio de ese tormenta y ese conflicto. Aunque sean 100 veces voy a seguir glorificando y alabando a Dios. Dice la Escritura en el libro de Job que a Job le vinieron muchas tormentas en su vida. Y terminaba, dice la Escritura, de
de hablar un siervo y venía otro siervo con una mala noticia. Y venía otro siervo hablando otra mala noticia. Que robaron sus ganados, sus bestias del campo, todo. Que fuego de Dios descendió del cielo. Que mató a los animales. En fin, venían con malas noticias. Después dice que sus hijos estaban cenando, estaban comiendo, bebiendo, dice la Escritura, cuando de repente se cayó la casa y todos murieron. Todos murieron, dice la Escritura. Y noticia mala tras noticia, pero mala. No había ninguna noticia buena. Y sin embargo, Job, manteniendo la paz, manteniendo la calma en medio de la tormenta, en medio del conflicto que se había desatado. Ay, Dios mío. Sé que muchos de ustedes están pasando por diferentes dificultades y diferentes tormentas en su vida. Sé que muchos de ustedes, aquí personas que están pasando por tormentas que se han levantado tan grandes que piensan que su barca se va a hundir, que piensan que su barca se va a destruir, que piensan que su barca... Ay, Dios mío. Hay muchos de ustedes aquí que piensan que su familia se van a perder, que su matrimonio ya no tiene solución. Hay muchos de ustedes que piensan que ya no van a alcanzar el favor de Dios. Hay muchos de ustedes aquí que están pasando por crisis económica. Muchos de ustedes aquí que no tienen trabajo y están pasando por necesidad. Hay muchas personas aquí que están con enfermedades y con diferentes dolencias en sus cuerpos. Y el Señor desea y quiere que aprendas a confiar en Él a pesar de la tormenta que se levante en contra de tu vida. Porque es en medio de la tormenta donde Dios te da la paz. Es en medio de la tormenta donde Dios te da el regocijo que necesitas. Es en medio de la tormenta donde Dios fortalece tu fe. La Escritura dice que los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo. De tal manera que empezaron a clamar: Maestro, sálvanos, sálvanos que perecemos. ¿No tienes cuidado, Señor? Nos vamos a hundir. La barca se está hundiendo. Los discípulos no entendieron algo. En medio de esta tormenta no era para que ellos tengan temor, sino eran para que clamen: Señor, nuestro Dios, ayúdanos, por favor. Levantaron al maestro y el maestro dormía en medio de la tormenta. Es algo muy curioso porque nadie puede dormir en medio de cualquier tormenta y sin embargo Cristo, ay Dios mío, sin embargo Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta. Mire la seguridad, mire la confianza que Jesús tenía para con su Padre. Jesús nos enseña muchas cosas y puedo hablar muchas cosas acerca de la seguridad, de la confianza y de la esperanza en Jesús mientras dormía. Jesús estaba confiado, dormía tranquilo, sin ninguna preocupación. Ay, Dios mío. Muchos de ustedes duermen con cargas que no deben de llevar. Muchos de ustedes duermen con preocupaciones. Muchos de ustedes duermen con amargura del alma. Y necesitan entregar la amargura, necesitan entregar la tristeza, necesitas entregar la depresión, necesitas entregar esa ansiedad que tienes, necesitas entregarle tus cargas al Señor. Por eso la Escritura dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús necesita que tú aprendas a descansar en su presencia. Jesús necesita que tú aprendas a descansar en medio de la tormenta. Duerme en medio de la tormenta. Descansa en medio de la tormenta. Porque el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a proteger, te va a cuidar, te va a salvar. Es el mismo Dios que te va a prosperar. El Dios al cual tú has creído es un Dios que provee, que sustenta. Es un Dios que está esperando que nosotros abramos nuestra boca, que se abran nuestros labios para clamar. Ay, Dios mío. Solo necesitas abrir tu boca. Solo necesitas declarar palabras delante de Dios. Y si sientes que ya no puedes más con la tormenta que estás atravesando, que estás viviendo, si sientes que ya no puedes más, clama a su presencia, invoca su santo nombre y verás cómo la salvación de Jehová se deja ver sobre tu vida, se deja ver sobre tu casa y se deja ver sobre tus hijos. Ay, Dios mío. El salmista declara y dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes,
¿de dónde vendrá mi socorro? Mire lo que dice el salmista. Alzaré mis ojos a las alturas, porque los montes están en las alturas. Él decía, alzaré mis ojos y en las alturas miraré y observaré. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene de Dios, del Dios viviente. Mi socorro viene de Jesús. Mi pronto auxilio viene de parte del Señor. Dice la Escritura que el salmista declaraba estas palabras y él mismo respondía a esto. Que su socorro, su pronto auxilio se dejaba ver por el Señor nuestro Dios. Y dice que él declaraba, mi socorro viene de Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra, las aguas y todo lo que en él hay. Entonces, tienes que entender que tu ayuda no va a venir de los hombres, sino va a venir de Dios. Y si Dios te está haciendo pasar por una tormenta, por una dificultad, si Dios te está haciendo pasar por una crisis económica, si Dios te está haciendo pasar por una crisis familiar, por una crisis conyugal, matrimonial, si Dios te está haciendo pasar por una crisis de trabajo, es porque el Señor quiere que tú clames delante de su presencia. Es porque el Señor quiere que tú te humilles y te postres delante de su presencia. Es porque el Señor desea que tú lo busques con más intensidad. Es que el Señor, ay Dios mío, desea que tú lo busques con más profundidad. Es que el Señor desea formar en ti un carácter necesario que aprenda a, ay Dios mío, que aprenda a adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier tormenta, a cualquier dificultad que se levante en contra de tu vida. Tienes que entender que las tormentas no son para salir huyendo, salir corriendo. Las tormentas son para formar en nosotros el carácter de Cristo. Jesús dormía en la tormenta. Duerme tú confiado en las promesas que Dios te ha declarado, primeramente en su palabra. Duerme confiada, hermana. Duerme confiado, hermano. Que si Dios lo ha declarado, que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Pues Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Solo espera. Aunque la duda muchas veces venga a tus pensamientos, confía que Él lo hará. Confía que Él se glorificará. Él lo va a hacer. Tú vas a ver la gloria de Dios y harás gran bonanza, como los discípulos vieron la gloria de Dios. Dice la Escritura que despertaron al Maestro. Marcos 4, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces en la tormenta pensamos que vamos a desfallecer, que vamos a morir. Pero el salmista declaraba también esta palabra poderosa que decía: no moriré, sino que viviré. Ay, Dios mío. En la tormenta no vas a morir. Aunque tú te sientas desfallecer, pues no vas a morir en la tormenta. Ay, Dios mío. Y aunque otros deseen tu muerte, y otros deseen verte mal, y otros deseen verte caído, caída, sin prosperar, sin salir adelante, pues ellos te verán surgir, ellos te verán cómo Dios te levanta, ellos verán cómo Dios te resucita, ellos verán cómo Dios se manifiesta y se glorifica en tu vida. Ellos verán, los que querían verte caer, los que querían verte mal, los que querían verte muerto, pues te verán más vivo que nunca, te verán más realizado que nunca, porque los propósitos y los planes se realizarán de Dios en tu vida, se van a realizar. Lo que he venido a decirte de parte de Dios, que lo que Él prometió lo va a cumplir, Él lo va a realizar. Ay, Dios mío, alguien tuvo que decir amén aquí. Alguien tuvo que escribir amén aquí. Pero Él va a manifestar su poder como tú nunca lo has visto. Como tú nunca lo has visto. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, dice, y se hizo grande bonanza. Esto es algo sorprendente, porque la palabra viento en el original griego dice que significa espíritu. Espíritu. Quiere decir que Jesús estaba reprendiendo
a los espíritus que estaban provocando ese viento, que estaban provocando esta tormenta que se estaba levantando para que el propósito de Dios, escúchame bien, para que el propósito de Dios no se cumpla. Y esto nos hace ver a Dios manifestarse de forma sobrenatural en la vida de Jesús. Jesús reprende a los vientos y al mar, dice la Escritura, y le obedece, se sujeta. Quiere decir que todo lo que sale de la boca de Dios tiene que cumplirse, tiene que sujetarse. Ay, Dios mío. Hay espíritus que te están persiguiendo. El diablo se ha levantado. Y se ha levantado, ¿sabes por qué? En contra de tu vida. Porque sabe que estás encaminado. Porque sabe que estás encaminada. Porque sabes que vas directamente al cumplimiento de la promesa de Dios. Hay guerra, hay conflicto que se ha levantado. Por eso la tormenta, por eso la prueba, por eso la lucha, por eso la guerra. Pero en medio de la tormenta tienes que aprender a descansar en lo que Dios te ha declarado, en lo que Dios te ha prometido. No dejes que la duda, el temor, la inseguridad destruya la fe que tienes. Tu fe tiene que ser inquebrantable, inamovible. Si el Señor ha prometido, si el Señor te ha dicho que vas a tener ese vehículo, ese auto que tanto has deseado, si te ha prometido el Señor que vas a tener tu propia casa, si el Señor te ha prometido que te va a dar un buen trabajo, si el Señor te ha prometido a ti cosas naturales, terrenales, que van a bendecirte y van a ser de gran ayuda y de gran provecho para ti y para los tuyos, pues créele, porque el Señor lo que promete lo cumple. Tienes que entender que cada promesa que Dios nos da, cada palabra que sale de la boca de Dios se va a materializar, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios viene también el diablo. ¿Para qué? Para querer que el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas no se efectúe, no se manifieste. Por eso es que está buscando la forma de querer robarte la fe. Por eso que está buscando la forma de quitarte la fe. Está buscando la forma de hacer que tú dudes de lo que Dios ya te ha prometido. Y hay mucha gente aquí que tiene inseguridad, tiene dudas, tiene interrogantes. Pero déjame decirte que por encima de la duda debes de seguir creyendo. Por encima de la tormenta debes de seguir confiando. Por encima de la tormenta tienes que seguir esperando. Espera en el Señor. Y yo sé que es difícil, yo sé que no es sencillo esperar en Dios. Yo sé que no es fácil, porque a veces la duda nos atormenta de tal manera que creemos y decimos, ¿Dios lo hará o no lo hará? ¿Dios me escucha o no me escucha? ¿Está Dios conmigo o no está conmigo? Eso sucede cuando pasamos por la tormenta. Eso pasa, eso sucede. Pero el salmista declara que Dios es su auxilio en medio de la tribulación, que Dios es su amparo en medio de la tribulación. Dios es su fortaleza en medio de la persecución. Dios, solo Dios, nos dará las fuerzas necesarias para que nosotros atravesemos la tormenta con la calma y la paz que necesitamos. Cuando vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 22, cuando usted lee este pasaje bíblico, es algo similar a lo que nos enseña en el libro de Marcos, porque están en el mar. Y la Escritura enseña que Jesús, Mateo capítulo 14, versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Presta atención. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren lo que dice en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice, él dijo, ven.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren lo que nos dice la Escritura en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Miren lo que nos dice la Escritura. Que Jesús se le aparece a la cuarta vigilia de la noche, a los 12, pues ellos estaban en medio del mar. Jesús caminaba sobre las aguas. Y mientras Él aparece, dice que los discípulos se turbaron, tuvieron temor, tuvieron mucho miedo. Y apenas ellos pudieron ver que Jesús estaba caminando en la mar, dice que empezaron a dar voces de grito y de miedo. Dijeron un fantasma, pero no era un fantasma, era Cristo, era Jesús, nuestro Señor. Y dice que la Escritura que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro fue el único que se atrevió a poder decirle al Señor: manda que yo vaya a ti. Miren lo que nos enseña la Escritura. Esto es algo sorprendente, ¿sabe por qué? Porque aquí la Escritura nos enseña que Pedro empieza a caminar sobre las aguas con Jesús. Estaba caminando, literalmente. No se ahogaba, porque Jesús le dijo: ven. Pero mientras él estaba caminando sobre las aguas, dice que empezó a ver el fuerte viento y las olas. Y tuvo miedo, tuvo temor, porque empezó a ver la tempestad, empezó a ver la tormenta. Y cuando ve la tormenta y ve la tempestad, se empieza a hundir. Se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque empezó a ver la tormenta, porque empezó a ver la tempestad, porque empezó a ver el problema que se estaba desatando. Ay, Dios mío. Muchos de nosotros nos enfocamos más en la tormenta que en ver al Señor en medio de la tormenta. Ay, Dios mío. Muchos de nosotros a veces nos afligimos tanto, nos angustiamos tanto, que empezamos a ver más el problema que a Dios. Y se nos olvida que Dios es más grande que nuestro problema. Ay, Dios santo. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tu necesidad. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que la crisis familiar, que la crisis económica, que la crisis conyugal, matrimonial que estás atravesando. Dios es más grande que cualquier cosa. Y empezamos a ver más el problema y no vemos al Señor. No vemos a Dios. Ese es el problema, que muchos se enfocan más en la tormenta y en la tempestad y no pueden ver a Dios. Porque están turbados, porque están angustiados, ansiosos, porque están desesperados. Y no doblan sus rodillas delante de Dios. No se postran ante el Señor a clamar: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Por favor, haz la obra. Necesito que me ayudes en este problema que se ha levantado. Necesito que le des la paz a mi alma que necesita para poder afrontar esta dificultad, para poder afrontar este problema que estoy atravesando. Muchos de ustedes, en vez de clamar, cierran su boca. Y no hablan, no claman, no oran. Muchos de ustedes se angustian y empiezan a ir detrás de los hombres. Y empiezan a invocar a los hombres y no a Dios. Yo he venido a decirte de parte del Señor que empieces a ver al Señor y no a la tormenta. No empieces a ver tu tempestad, no veas la tormenta. Ve al Señor que se va a glorificar en medio de esa tormenta. Ve al Señor que Él se va a glorificar en medio de ese problema. Ve a Dios que Él se va a glorificar en medio de esa necesidad, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto que estás atravesando, que estás viviendo. Ve al Señor, mira al Señor, puesto los ojos en el Señor, puesto los ojos en Jesús, porque cuando tú veas al Señor, la paz vendrá sobre ti, porque cuando tú veas al Señor, verás la recuperación de Dios en ti. Ay, Dios mío, verás la restauración, pero mira al Señor, por favor. No te enfoques en la tormenta, no te enfoques en el conflicto, no te enfoques en el problema que se ha desatado sobre tu vida, porque Dios te dará solución al problema. Dios te dará la paz que necesitas en medio de esa tormenta. Dios te dará el gozo, el renuevo, la fortaleza que necesitas para atravesar la tormenta.
Dios te dará la fe que necesitas. Dios te dará la seguridad, la confianza que necesitas en medio de ese problema, en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad. Pero créele a Dios, enfócate en el Señor. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en el Señor, que Él se va a manifestar. Él se va a glorificar. Aleluya. Pedro se estaba hundiendo. Pedro estaba desfalleciendo. Estaba caminando sobre las aguas. Dios mío. Que el Señor... Ay, santo. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en ti. Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Por eso que estás pasando por ese proceso. Por eso que estás pasando esa prueba. Por eso que estás pasando esa dificultad. Por eso ese conflicto y esa guerra que se ha levantado en contra de tu vida. Por eso. Es por eso. Por eso tienes que creer, tienes que confiar que el Señor lo hará, que Dios se va a manifestar. No veas la tormenta, por favor. No veas lo difícil que es el problema. Dios te dará la solución. Invoca su nombre, clama su nombre, porque todo aquel que invoque su nombre será salvo. Muchos hombres invocaron al Señor en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad que se había manifestado en sus vidas. Y puede verlo usted a través de la Biblia, en la vida de Esther, que Dios la hace reina. La Escritura dice que Dios le da un privilegio muy grande a esta mujer por creerle a Dios, por invocar el nombre del Señor. Puede usted ver a Abraham siendo amigo de Dios, por confiar en Dios, por confiar en el Señor. Y usted puede ver a muchos hombres como Josué también, por creerle a Dios, confiar en el Señor. Dice la Escritura que el Señor le decía a Josué, solamente tienes que esforzarte y ser muy valiente. Eso le decía Dios a Josué. Y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, aunque el panorama sea negativo, aunque lo que tú veas todavía sea contrario a lo que Dios te dice por medio de su palabra. Si estás caminando la voluntad de Dios, prepárate. Prepárate porque se te van a empezar a abrir puertas. Prepárate porque se te van a empezar a abrir caminos donde no los hubo. Ay, Dios mío. El que camina la voluntad de Dios prospera. Camina bajo cielos abiertos. Dios lo bendice. Dios lo respalda. Dios lo sustenta. Dios lo ayuda. El que está caminando la voluntad de Dios camina bajo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y aunque se levante el infierno y se levanten los demonios para querer atemorizarte, amedrentarte, hacer que retrocedas de la fe y que no te sigas aferrando a las promesas de Dios, pues déjame decirte que el diablo aún así se va a tener que cansar. ¿Por qué? Porque tú le has creído a Dios. Y si tú le has creído a Dios, pues dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no vamos a ver lo que Dios nos ha declarado por medio de su palabra. La fe hará que nosotros salgamos de la oscuridad en la que creemos estar, pero no estamos en la oscuridad, estamos en la luz de Dios. Solo que el enemigo muchas veces nos hace ver cosas contrarias a los ojos de Dios. Aleluya. Por eso es importante que pongas tu confianza en Dios y no en los hombres. Pon tu mirada en el Señor y no en los hombres. No toques la puerta a nadie. No toques la puerta a nadie. No vayas detrás de los hombres. Porque esa tormenta, porque ese conflicto, ese problema que se ha manifestado en tu vida, es para que veas la gloria de Dios. Es para que veas al Señor manifestándose en tu casa, manifestándose en tu vida. No le toques la puerta a nadie. Porque el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios será, Él mismo será el que te va a respaldar, el que te va a bendecir, el que te va a ayudar, el que te va a solucionar los problemas. Si estás pasando por deudas, déjame decirte, clama, pídele al Señor, soluciona mis deudas, paga mis deudas y Él lo hará.
cree. Ay, Dios mío. Alguien aquí tiene que creer, por favor. Tienen que creer a lo que le estoy declarando, porque el Señor lo puede hacer. Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer y Él lo va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesús, declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que las puertas se empiezan a abrir. Declaro que vas a salir de las deudas. Declaro que vas a salir de esa crisis económica. Declaro en el nombre poderoso de Jesús, como profeta de Dios, como siervo de Dios, declaro sobre tu vida cielos abiertos. Declaro que la lluvia temprana como tardía, viene sobre tu casa, viene sobre tus hijos, viene sobre tus hijas, viene sobre tu matrimonio, viene sobre tus finanzas, viene sobre tu salud. Aleluya. Los cielos se abren, los cielos se abren. Se van a empezar a abrir los cielos a tu favor. Los cielos se abrirán a tu favor y la gloria de Dios vendrá sobre ti. La gloria y el poder de Dios se manifestará en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.